que había mucha gente que me miraba con cara de, bueno, ¿y estos 15 años de formación que tienes, pues los vas a tirar ¿no? Los vas a tirar así. ¿Y cómo es que transicionaste de la neurociencia al WordPress? O sea, ¿qué fue esa cosa que hizo que quisieras cambiarte al WordPress? Sí, pues yo estaba haciendo mi tercer postdoc en Italia, en este caso, en Génova, y bueno, básicamente tuve una experiencia un poco mala con la jefa que tuve allí porque, bueno, digamos que por no entrar en muchos detalles, no se portó muy bien y empezó a tratarme, bueno, no muy bien. Y entonces en ese momento dije, bueno, vamos a ver, yo llevo haciendo esto de investigar durante muchos años, me gusta mucho investigar. Ahora bien, el cómo vive un investigador tampoco me convencía tanto la forma de vivir y ahí es donde empecé a pensar, rollo, bueno, y si no estuviera haciendo investigación en neurociencia, ¿qué estaría haciendo? Y ahí empecé a investigar un poco, me vino bastante rápido la idea de trabajar en algo online y digital, que siempre me había gustado y me daba la posibilidad de poder trabajar desde cualquier sitio y bueno, otras cosas, también intentar equilibrar más el trabajo con el resto de la vida. Y entonces ahí bastante pronto encontré WordPress como herramienta para crear páginas web. Y bueno, de ahí poco a poco fui formándome, pues sobre todo con mucho contenido online y tirando un poco, sí, del contenido que había. Y poco a poco vi que, bueno, que eso era una posibilidad viable para hacer la transición. Y, y sí, así empezó. Pero empezó principalmente porque tuve una mala experiencia en Italia, lo cual ahora lo miro con perspectiva y me alegro. O sea, realmente, lejos de tener rencor a esa persona que realmente no se portó bien conmigo, lo miro y digo, mira, pues gracias a que esta persona gestionó de manera tan pobre la situación, yo me empujó a que yo buscara otras opciones y ahora mismo realmente puedo decir que vivo bastante mejor que cuando hacía investigación, haciendo algo que también me gusta. O sea que, mira, hay algo positivo que salió de aquella situación. ¿Y por qué te decidiste especializar en Genesis Framework y no, digamos, en Divi o Elementor? Sí, claro, cuando estaba empezando en WordPress, piensa que WordPress es una herramienta que es utilizada en más de un tercio de las webs que hay hoy en día, ¿vale? O sea, digamos que es una herramienta que lo utiliza un montón de gente, por lo tanto hay un montón de gente que ofrece servicios de WordPress y la parte de especializarse puede ser interesante a la hora de que alguien que quiere crear algo con WordPress diga, bueno, este sabe de WordPress, pero también sabe de esto. En aquel entonces de Genesis Framework, estamos hablando de 2000, ponle 2017, 18, en el que yo empezaba ya a trabajar con más clientes y demás y me empecé a especializar en Genesis Framework básicamente porque era una herramienta que estaba, a mi juicio, muy bien pensada, era ligera, era una forma sencilla de ampliar temas con un poquito de código, pero no demasiado y era mucho más ligera que Divi. Elementor todavía no estaba, pero Divi estaba muy fuerte. Y digamos que, bueno, no te daba las mismas herramientas, pero a la gente que le gustaba trastear un poco con código, nos permitía hacer cosas bastante chulas y con un resultado mucho, con un rendimiento muy superior a alguien que estuviera utilizando Divi, porque estas herramientas como Divi, Elementor y demás, fantásticas, hacen muy bien su trabajo. Lo que pasa es que para ofrecer todas esas opciones a nivel de usuario, para que tú puedas hacerlo todo con drag and drop, sliders y demás, lo que hacen es generalmente crear muchísimo más código del que necesitas, tanto en el backend como en el frontend, y en general se crean webs que pueden ser visualmente bastante bonitas, pero que a nivel de rendimiento y de SEO no suelen ser tan buenas como si creas algo con un framework más ligero como Genesis en su momento y ahora desde ya hace bastantes años ni siquiera utilizo Genesis, sino que utilizo los temas de bloques, que es una cosa que ha salido de unos años aquí que todavía es más ligero y más nativo a WordPress, ¿vale? O sea que básicamente la idea era especializarme en una herramienta que me parecía que a mi perfil, que era implementador, desarrollador en ese momento, me ponía las cosas fáciles.
piensa que cuando hice justo la reinvención, cuando estaba pues en medio de soltar, ejercer como neurocientífico y empezar a ser, sabe Dios qué, porque cuando estaba empezando solo me estaba formando en cosas online, WordPress y demás, que había mucha gente que me miraba con cara de, bueno, ¿y estos 15 años de formación que tienes, los vas a tirar por, ¿no? Los vas a tirar así. Y era como, a ver, eso no es del todo cierto. Es verdad que estoy dejando un montón de conocimiento específico de neurociencia, rutas biomoleculares y todo eso. Está claro que en mi día a día no lo aplico. Pero sí que hay muchas otras cosas, como tú decías, que es el sentido crítico, el cómo plantearte hipótesis y luego ver si tu hipótesis se está validando o no, que es esa forma de pensar. Yo sí que considero que tiene muchos paralelismos con cómo tiene que pensar un programador, ¿vale? Entonces sí que ahí considero que obviamente un ingeniero informático me dirá, hombre, o sea, dirá con razón que esa capacidad crítica y de saber testar distintas opciones y entender a nivel de ingeniería cómo está funcionando, también la va a tener, pero yo considero que viniendo de un background distinto, sí que hay muchas cosas en común que me han ayudado. Entonces, claro, el cómo lo hago básicamente viene mucho de mi background, ¿no? De cómo he ido haciendo pues primero la tesis doctoral, bueno, antes de eso seguramente como me había formado como biólogo y demás, pero yo creo que cada uno tenemos una forma distinta de afrontarlo, pero realmente, si solo tuviera que elegir una cosa, ya sé que la he mencionado varias veces, es el sentido crítico. ¿Y esto cómo se cultiva? Se puede cultivar cada día, que cuando algo aparezca en tu vida, bien sea pues a nivel de un reto de código, bien sea una noticia, bien sea lo que sea, te plantees si realmente eso tiene sentido en el caso de una noticia o en el caso de una posible solución, te plantees si esa solución que estás pensando es la mejor o si merece la pena tirarte 5 o 10 minutos más pensando, vale, y si no utilizara esta solución y utilizara otra, sería más, bueno, sería mejor o más óptima o más sostenible o lo que sea. Entonces, al final, creo que, resumiendo mucho, sería como tomarte el tiempo para entender y validar las cosas que estás viendo. Y obviamente, tener sentido crítico significa que no te quedes con la primera cosa que piensas sobre algo, ¿vale? O sea que igual luego la revisas y dices, ah, pues sí, la primera era la buena, pero al menos date un poco de margen para, bueno, para pensar si, bueno, pues en el caso de las noticias es lo más claro, ¿no? Pues en el caso de las noticias sí que, además ahora mismo, precisamente con la inteligencia artificial, los deepfakes y demás, cultivemos el sentido crítico y si lo cultivas en una faceta, vamos a decir, pues mira, con las noticias cada vez estoy más al loro de que no me cuelen un deepfake o lo que sea. Eso te lo vas a llevar luego a cómo trabajas o si cuando trabajas aplicas sentido crítico va a trasladarse igual a otras facetas de tu vida. Con lo cual, digamos que como casi todo en esta vida, y te lo dice claro un reinventado, es a base de entrenarlo, ¿no? Y el sentido crítico creo que también se puede entrenar. Y digamos, por ejemplo, tú como neurocientífico, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que esté reinventándose, aparte de ser tú también una persona que se reinventó, a cómo Uh -huh. aprender algo nuevo y adaptarlo a lo que ya sabe y no tener que desperdiciar todo lo que aprendió? Claro. A ver, aquí hay varias cosas, porque como la parte de la reinvención la hemos hecho muy rápido, una cosa que siempre me gusta hacer énfasis es que yo me reinventé y tuve tiempo para reinventarme, saqué, tenía un proyecto conjunto con mi pareja, que siguió trabajando en ciencia, ¿vale? Porque ella también estaba haciendo ciencia y entonces entre los dos decidimos que ella iba a seguir trabajando y mientras yo iba al paro y me formaba, teníamos esa base económica cubierta, ¿vale? Esto es algo importante porque si no, tampoco me gusta como que quede el concepto de nada, te reinventas, te tiras 2 años reinventándote, por decir un número, es como, ya, ¿y de qué vives esos 2 años, no?
Entonces, en mi caso tenía el paro y tenía el apoyo de mi pareja. Entonces, esto sería un poco lo primero. Reinventarse, fantástico, pero tener un plan. No hace falta que sea necesariamente tu pareja, pueden ser unos ahorros, puede ser que el paro que te dan sea suficiente para, ¿no? Para tirarte unos meses formándote. Lo siguiente, que creo que es lo vital, es que realmente te guste eso en lo que quieres aprender. Porque, claro, yo esta reinvención la hice con 35 años, ¿vale? Bueno, según a quien preguntes, eres joven o según a quien preguntes, pues ya eres tirando a mayor. Tienes que tener ganas, porque con 35, por decir algo, no aprendes igual que con 24. Yo en la universidad realmente tenía una capacidad de memorizar y de aprender bastante más superior a la que tengo ahora, que sigue siendo bastante decente, pero que esto ya sabemos que va menguando con los años. Entonces, lo primero sería que te guste. Lo segundo, no solo que te guste, que realmente haya posibilidad de que haya alguien dispuesto a pagar por ello, bien sean servicios, bien sean productos. Porque claro, yo cuando estaba haciendo esta reinvención, yo pensé, vale, muy bien, algo digital, algo que me dé la posibilidad de estar en distintos sitios a nivel de geolocalización. Poder controlar más mi tiempo, no necesariamente tener que echar pues 8, 9 o 12 horas las que se echaban en el laboratorio, que son bastantes dependiendo de la fase o el laboratorio donde estés. Y claro, el asunto es que cualquier cosa que te gusta no es tan sencillo que puedas monetizarla hoy en día, ¿no? O sea, sacar dinero. Entonces sería un poco un equilibrio entre eso. Y luego la parte de cómo renunciar o cómo lo que has hecho hasta ese momento contigo. Bueno, depende mucho. Si te vas a mantener reinventándote, pero vas a mantener el sector, pues igual hay algo de ese conocimiento que puedes utilizar. Si no mantienes sector, como es mi caso, puedes utilizar las herramientas bueno, que te han servido para, en mi caso, investigar o ordenar ideas y demás, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que desprenderse de la falacia del coste hundido, que básicamente es como, ostras, has invertido tanto en algo que es mejor que continúes con eso, porque al meterte en algo nuevo es como que tiras esos 15 años, ¿no? En mi caso, yo no considero que haya tirado esos 15 años, ni mucho menos. Y bueno, la idea eso sería un poco hacer el balance de tener un poco de colchón, que te guste mucho lo nuevo que quieres aprender o investigar y que sea rentable en el futuro para que realmente eso sea sostenible en el tiempo. O sea, sería un poco el resumen.